ya. Rogelio, di tu nombre y haznos el cuento de la travesía que hiciste desde Cuba hasta aquí. Nada, salí de Cuba el 12 de agosto, llegué a Ecuador a las 3 de la mañana del día 13. Y el día 15 salí para acá, para Estados Unidos. ¿Pero de dónde llegaste primero? A Quito. Y de Quito salí para Estados Unidos y ahí nos paramos. ¿Pero cuáles fueron los países por los que pasaste? Pasé por Colombia, Panamá. ¿Qué te pasó en Colombia? Salimos de Colombia, nos cogió un retén, nos cobró $30 por cada uno. Después nos cogió otro retén más, nos costó $50 por cada uno. Después nos cogió otro más antes de llegar a Cali, todo eso, y nos pidió $100 por cada uno. Después llegando a Medellín, nos paró otro retén y nos pidió, y le ofrecimos $100, 300 y 1000 por cada uno, para que nos dejara. Todo eso en dólares, ¿no? $100. Y entonces eran 6 policías, 5 dijeron que sí, y uno dijo que no, y nos deportaron para ir para la migración. Estuvimos 4 días presos ahí en migración. Y ahí nos montaron un bus. Pero mira para la cámara. No, de ahí nos montaron un bus para Ecuador, de nuevo. Y cuando salimos a la terminal, nos bajamos del bus a las 12 de la noche en medio de Pereira, era en Pereira. Y ahí estábamos solos y vinieron 2 taxis, nos montamos los taxis, $100 por cada uno hasta Medellín. En Medellín llegamos perdidos también, sin contacto, sin nada. Y menos mal que los taxistas se dieron cuenta que éramos cubanos, nos cobraron $300 el taxi entero, éramos 7. Hasta Turbo. En Turbo, cuando subimos por las lomas, el taxista que yo venía era traficante de drogas, se dedicaba a eso. Y nos empezó a hablar con nosotros. Y cuando pasamos un puente, paró el taxi y llamó por teléfono a una gente con unos motores. Y ahí los motores nos montamos y entonces iba pasando de uno en uno, el retén que desarmaban los carros. Pasaban en las motos. En las motos, de uno en uno, y al final pasaron los 2 taxis vacíos, nos montamos y seguimos para. Pero en la moto pasaron por frente al retén. Fue frente al retén y no nos pararon. Cuando íbamos a Turbo, ya veníamos con el sapoconducto. Nos dijeron que nos iban a dar un sapoconducto 25 días, nosotros dijimos que con 5 días teníamos. Cuando llegamos a Turbo, que entramos al hotel, la policía llegó y nos querían llevar para migración, pero como nosotros estábamos esperando la lancha, para que no nos demoraran el papeleo, porque todo era legal. ¿Y esa lancha dónde era? En Turbo, en Colombia. ¿Y para dónde iban? Para Panamá. Para Panamá. Y ahí en Turbo cogimos y le pagamos $100 a los policías, $100 nada más entre todo el grupo. Y ya lo dejaron ir, nos metieron por una habitación, entraron las personas con las armas, nos cobraron el dinero y ahí nos montaron en la lancha hasta la miel. Hicimos el transbordo de esa lancha, eran 2 horas y media, 3 horas, a otra lancha. Y después cuando llegamos a la miel, nos soltaron. ¿La miel dónde es? En Panamá. En Panamá. En Colombia, ya en la frontera de Colombia con Panamá. Okay. Llegamos ahí y con el agua por aquí. Por la selva nos metimos, por una loma, por la selva camina. Y hubo un momento que ya nos dejaron ahí y yo era el guía que seguía hasta la miel. Ya cuando llegamos a la miel estaba Panamá. En Panamá estuvimos ese día tarde con esa noche. Y al otro día cogimos otra lancha que costó $25 hasta Puerto Valdía. Y ahí estuvimos ese día y al otro día salimos en la avioneta hasta Ciudad Panamá. En Ciudad Panamá sí todo fue una maravilla. Panamá sí una maravilla. Los trataron bien. En Panamá todo bien. En Panamá todo bien. Ahí nos montamos un bus hasta la frontera con Costa Rica, ¿no? Con Costa Rica. Y ahí en Costa Rica, hasta Paso Canoa. Hasta Paso Canoa. Ahí llegamos un viernes. Estuvimos viernes, sábado y domingo. Y el lunes, entonces cogimos otro bus. Otro bus hasta la capital. San José. Llegamos ahí, entonces me junté con el grupo. San José. Los 7 nos juntamos ahí. Peña Blanca. Sí, y ahí de San José nos llevaron a casa de una mujer que es la frontera con Nicaragua. Y ahí estuvimos 4 días. Ahí caminamos como 45 minutos, empezamos a la frontera de Nicaragua y en Nicaragua nos esperaron 3 taxis, nos montamos los 3 taxis y de ahí nos llevaron a un lugar donde había unos señores en moto esperando. ¿En qué país fue ese? En Nicaragua. Ahí nos mojamos todos, nos cayeron aguaceros, nos montaron una guagua. Ahí nos montaron una guagua y ahí nos llevaron a la selva. Ahí caminamos desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Es que no nos veíamos las manos, bajo el agua, lleno de fango.
hasta Managua, hasta un lugar que nos montaron en otra guagua y nos llevaron hasta Managua. Chinandera. Y en Managua entonces en taxi hasta la frontera con Honduras. Y ahí la caminamos por el río, nos jugábamos el fango en el río y brincamos ya. En migración. En migración fuimos, cogieron salvoconducto de ahí. En Nicaragua, En Honduras. en Honduras. Nos llegamos a un lugar en Honduras. ¿Y tuvieron que pagar por el salvoconducto? Tegucigalpa. Sí, 10 pesos la foto y eso. Y en Tegucigalpa nos fuimos a un hotel una noche. Nos levantamos a las 4 de la mañana, nos montaron en 3 vanes. Cocolón. ¿Ustedes tuvieron que pagar para pasar el río 20 pesos? Sí, también, no. Pero eso ya fue en Guatemala, Honduras. en Honduras. Y ahí en Honduras brincamos para Guatemala, que ¿cómo brincamos En la frontera? Cocolón, en la terminal de Cocolón, un bucecito hasta Guatemala. Sí, ya, En hasta Guatemala tuvimos un hotel 3 días. Y ahí nos sacaron hasta la frontera de Guatemala, hasta la Mesía. Y ahí estuvimos 18 días secuestrados. Porque... ¿Secuestrado? Sí, casi. Porque cuando llegamos había 16 cubanos. Y el contacto ese lo que hizo fue que éramos 23. Sacó esos 16 cubanos y los entregó a México. En un lugar los entregó. Los entregó y entonces de esos 16 cubanos a 13 los deportaron para Cuba. ¿Quién los deportó? México. Los deportó. Y los otros 16, los otros 23 que quedaron se dividieron en 2 grupos. 2 y 11. Los 12 que salieron adelante los están presos todavía en México. Y nosotros 11 que seguimos, fuimos hasta ¿Y no saben por qué están presos en México? ¿Y por porque qué? nos entregaron, el guía nos entregó, Migración. no pagaba, nos entregó. Y en, O sea, que el que no paga lo entrega en migración. sí, y en el ¿Y cuánto había que pagar en México? Según lo que le dieron la de gana. Guatemala 1200. 1000 faeros, 1200 y después tú 1200 y yo 1000. Y ahí en el DF estuvimos 5 días, en el DF nos sacaron el rastro allá Guatemala tuvimos 20 para aquí para la frontera. Y los trajeron hasta aquí, hasta la frontera de Laredo. Hasta ahí. por la esquina. Ahí. Y ya cuando llegaste ahí a la frontera de Laredo, ¿qué dijiste? Y ya en la cola me dijeron, el contacto que estaba ahí nos dijo, pasen para allá y no tengan miedo con la policía ni con los federales ni nada, que normal, cuando pasamos, Le echaste la echamos la monedita. cola, ¿Y ese contacto quién era? todo ese contacto es de Guadalupe. Entonces una red. No se puede decir eso, No se puede decir eso. Son una mafia. Que ayudan a las personas. Claro. Y entonces ya después que echaste las monedas en Nuevo Laredo, México, cruzaste el puente caminando. Ahí vio las estrellas, el sol, la luna. Estuve ahí en migración 3 días pasando frío. Pero cuando llegaste al oficial de migración, ¿qué le dijiste al oficial de migración? Te maltratan ahí, te maltratan un poco. Pero ¿cómo le dijiste, lo primero que le dijiste al oficial? La cola, había una cola en todo el puente. La cola estaba en todo el puente. Refugio político. Asilo político. Sí, yo pedí asilo político. Estaba con la cola, en todo el puente estaba la cola. Y cuando brincamos, Oye, que está en el baño, ya ¿quién es? pedí asilo político y ya. 3 días Ya. pasando frío y comprando taco. Y te dieron taco. Pero al final te dieron el Lino 24 y ya eres un hombre libre, ¿no? ¿Verdad? Gracias. Tienes que dar gracias a la libertad. Gracias a Dios. Gracias a Dios también. Y a ustedes.